Bienvenidos a este ciclo de entrevistas de prensa obrera vinculado a los 40 años de la Guerra de Malvinas y específicamente a cómo se militaba, cómo era la actividad política y también qué ocurría con el Partido Obrero y con la izquierda en esa época. Vamos para ello a presentar a Daniel Sierra, dirigente del Partido Obrero. Tenemos con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo era militar en esa época, Daniel? Bueno, en una época donde teníamos que intervenir en forma clandestina, en un marco absolutamente represivo, una situación, digamos, que obligó a una reconversión de toda la actividad política nuestra, que en esa época, bueno, yo estaba en la juventud, la UJS, saliendo de la dirección secundaria para pasar a militar con los compañeros en la universidad, cuando comenzó la dictadura, y ya estábamos medio avanzando en eso un poquito antes. Porque recuerdo, hablando de cómo teníamos que actuar, que ya en el final del régimen peronista, en la etapa lópez-reguista, con las 3A, hicimos un congreso de la juventud y estábamos todos disfrazados, digamos, 17 años o menos, y andábamos con saco y corbata, las chicas vestidas como si fueran damas de compañía, etcétera, para estar elegantes, y entramos a un congreso en donde el único joven un poquito más grande era Pablo Riesnik, que cuando dijo que él era miembro de la UJS, todo el mundo empezó a reírse para decirle cuál era la edad que tenía ya en ese momento. Era un joven militante de la dirección de este partido, pero ya había pasado la edad de la UJS. Y eso fue una distensión en el cuadro de que si entraba alguien al lugar, alguien, digamos, que estaba portero o miembro, digamos, de los que dirigían el lugar, estaba alquilado el salón, apareció un compañero también trajeado que empezaba a hablar, no sé si de contabilidad, de marketing o de algo. Bueno, estábamos en una especie como de jornada de algún tipo de esa naturaleza. Bueno, eso se profundizó después del golpe. Comenzamos a funcionar de manera completamente tabicada. Sé que hubo varios compañeros que hablaron sobre el tema y cómo teníamos que manejarnos para ir a una casa, tratando de no ubicar el lugar, no conocer los apellidos de los compañeros y tampoco los nombres reales, salvo que uno lo conociera, no conocía cuál era, digamos, la identidad de cada compañero. Y eso, bueno, crea toda una situación muy particular para hacer una actividad política que obviamente contrastaba con los procesos masivos que veníamos desenvolviendo a poco tiempo de que se diera el golpe militar, porque la UJS creció junto con el partido mucho en el periodo final del peronismo por el papel político implacable de limitación y de lucha, ¿no es cierto?, contra el peronismo y sobre todo, digamos, todo lo que implicó la política de persecución y ataque a los delegados combativos. Y por lo tanto también en la juventud habíamos avanzado de forma muy importante. Se vio en el cuadro de la juventud en varias cuestiones, el crecimiento, digamos, de la UJS en los colegios y en las universidades. Creo que ganamos la minoría de dos grandes facultades económicas, ya no me voy a acordar la otra, pero hubo un avance importante. Bueno, eso de alguna manera se frenó, pero éramos un núcleo importante de militantes en la juventud que quedó en todo el periodo de la dictadura militar, una gran mayoría de ellos. Y comenzamos esta actividad para la cual también nos preparamos en un debate político que fue el Congreso de 1975, donde la caracterización del golpe militar estuvo muy metida. Entonces, bueno, de alguna forma respecto de otras corrientes de la izquierda, siendo jóvenes y donde la cosa a lo mejor es más difícil, digamos, de asimilar, en un contexto en el cual, para decírtelo brutalmente, la vida normal de la juventud, de juntarse, yo qué sé, se cortó durante prácticamente 5 años. Bueno, el partido logró armar con la juventud un cuadro de intervención militante que incluso desde el punto de vista político fue de mucho debate, de mucha actividad proselitista. Y yo recuerdo que nosotros teníamos varios materiales para trabajar ya en la universidad, que eran, por un lado, el periódico, que en términos más o menos inmediatos comenzó a salir, creo que pasó a llamarse Adelante, un material sobre libertades democráticas, que no sé si los compañeros lo mencionaron, Libertad Democrática creo que tenía el nombre, que fue clave porque empezó a explicarle a todo el mundo las denuncias que en el exterior existían y que fue un material político por excelencia nuestro, sobre todo en la juventud, fue muy importante. Otro material que se llamaba ¿Qué pasa en los sindicatos?,
Porque bueno, en todos lados pasaba de todo, a pesar, digamos, del cuadro represivo que había en este manejo clandestino. Por lo tanto, digamos, la vida nos cambió, pero de alguna manera el cuadro de desarrollo de una actividad militante, digamos, nos reforzó nuestra realidad. Te quería hacer una consulta, Daniel. Vos decís que se distribuían varios materiales, incluso Libertades Democráticas, que también creo que tiene un formato de periódico. ¿Esto era una distribución simultánea? ¿Había otros procesos, otros públicos distintos? ¿Cómo Sí, encaraban? incluso teníamos una revista de la juventud, que tampoco voy a acordar ahora cómo era, pero donde escribíamos varios, y eran materiales que salían alternados, digamos, el de qué pasa en los sindicatos era el trabajo que se hacía, sobre todo en las fábricas, en las reparticiones y demás, pero también lo distribuíamos entre el movimiento estudiantil porque había un interés de saber qué pasaba eso. Libertades Democráticas, bueno, el movimiento también donde tuvimos mucho peso en la intervención, que era el movimiento de Libertades Democráticas, sobre todo en familiares, bueno, estuvo todo el proceso con Cata Guanini, que jugó un papel enorme, y bueno, eso más el periódico, la revista de la Juventud, que en algún momento comenzó a salir otra vez, salían alternados, y eso obligó a un proceso incluso de distribución clandestina, de características también desconocidas para nosotros hasta ese momento, bueno, no para mí. A mí me tocó, ahí va una primera anécdota, entonces, ser el que distribuía el periódico centralmente para lo que eran los secundarios, en el año 1976. También acá valía lo que comenté antes de la reunión del Congreso de la UJS previo al golpe, salíamos vestidos de traje y corbata impecables y qué sé yo, y sin embargo íbamos con unos enormes paquetes que estaban camuflados los periódicos como volantes que decían adelante con las ofertas de esto y de lo otro. Teníamos todo un protocolo, teníamos que dejar los paquetes cuando subíamos al colectivo adelante, porque si nos agarraba, digamos, una patota de milicos y nos paraba, entonces podíamos bajar por atrás. Bueno, leímos La Orquesta Roja, una novela de un autor francés, Perrault, que contaba cómo actuaron los servicios secretos, ¿no es cierto?, en la Alemania nazi en favor, digamos, de pasar información a la ex-URSS. Fue toda una preparación política para poder hacer eso. Y después, a su vez, había un montón de casas en donde uno distribuía esas cosas más acotadamente. O sea que hubo toda una red de compañeros que puso su casa, de alguna manera su familia y su realidad en un cuadro de intervención política, porque bueno, cuando vos llegabas a la casa de una compañera de 16 o 17 años a distribuir el periódico, los padres, por supuesto que o tenían alguna idea o se hacían los que no sabían de qué se trataba, pero todo el mundo en forma abierta o encubierta tenía una posición, digamos, en su gran mayoría, de características de apoyo, digamos, y de sostener algo que era una situación muy dura y muy rara, porque ese ritmo de actividad militante y de debates no era común para el resto de lo que fue la izquierda en esa época, que salió muy golpeada, sobre todo la izquierda peronista, producto de su intervención, su caracterización, bueno, el hecho de que a poco tiempo que se produjo el golpe, también hablaron de un proceso de resistencia continuado, bueno, toda una serie de cuestiones que implicaron llevar a una parte enorme de la juventud, digamos, a una derrota y a un golpe represivo muy fuerte. Bueno, no fue el caso nuestro, y insisto, con esto hubo un debate político intenso, por lo menos con los sectores que nos vinculamos, tanto en los colegios como en las universidades. Y por lo tanto, bueno, una cosa que parecería ilógica, que en un cuadro de represión, de censura, de persecución, hubiera una lucha política que después agregó revistas internacionales, bueno, a medida que se fue... ¿Cómo se da ese debate al interior del partido? ¿Mantenían los círculos, las células? Sí, manteníamos los círculos con este carácter que decíamos tabicado. Había un debate muy importante, se hicieron congresos, el congreso previo a la caída de la dictadura se hizo con una cantidad importantísima de congresales, no me acuerdo cuántos eran,
pero todos metidos adentro de un departamento que creo que no tenía más de 3 ambientes. Es decir, sobre esa base es que se desenvolvía la actividad y un debate interno que incluso, digamos, tuvo como característica el sostenimiento de la educación política también. No sé si lo comentaron, algunos de los que ustedes entrevistaron antes, pero hicimos varios cursos, incluso algunos de ellos en el exterior, como por ejemplo los cursos que se hicieron en Brasil. Y ahí también otra anécdota. Como no sabías dónde iba, y normalmente íbamos a la costa y nos recontra moríamos de frío, yo terminé yendo con una valija, con una frazada y no sé qué historia, y caí en Brasil y no sabía qué hacer con mi valija. Bueno, pero eso indicó también todo un cuadro de organización importante que permitió también desenvolver un cuadro de formación política muy profundo. Así que bueno, digamos, de conjunto, las características que nosotros teníamos en la ¿Había una actividad. vinculación del movimiento estudiantil con el movimiento obrero? ¿Cómo funcionaba eso? Había una vinculación, tomando mi experiencia personal, yo empecé a laburar en el gremio de prensa, en el diario La Opinión, regenteado por los milicos, y en mi condición de estudiante de Filosofía y Letras formaba parte de la CRECEFIL, que también ayudamos a poner en pie, y en un momento comenzamos a conseguir en los sindicatos lugares para poder funcionar. Yo iba como representante también del reagrupamiento, digamos, de recuperación del gremio de prensa, que también existía, a pedir para que también pudiéramos ir, y qué sé yo, en algunos casos decíamos que éramos los periodistas que nos queríamos reunir, y en particular en la fraternidad nos juntamos durante mucho tiempo. Así que hubo, primero, incluso en un cierto nivel de los sindicatos, pero también con los trabajadores en diferentes procesos de lucha, puntos de contacto con la juventud. Y también en las movilizaciones o crisis que surgieron como consecuencia de la reacción política de la clase obrera frente al cuadro de ataque a las condiciones y demás. La que yo me acuerdo, la primera así importante que viví, fue cuando se hizo la movilización. Ahora no me acuerdo exactamente si fuimos muy organizados estudiantilmente o no, pero nosotros como JS estuvimos el 7 de noviembre en San Cayetano, digamos, la primera vez que hubo una convocatoria más amplia, y que bueno, la cosa no terminó cuando se produjo el final de la movida, sino que hubo corridas, todo tipo de... Y con el canto final que después se impuso de se va a acabar la dictadura militar. Eso fue un aspecto. El otro tema que yo recuerdo es después de que yendo a Malvinas, primero que lo de Malvinas impactó porque 2 días antes se produjo el 30 de marzo, y ahí hubo otra gran movilización donde todos, no solamente la juventud, sino un sector enorme de los trabajadores y la población salieron a enfrentar a la dictadura militar. Y esa jornada duró hasta el final del día. Fue una cuestión brutal y que anunció de alguna manera el comienzo del fin de la dictadura militar. La dictadura militar, por lo tanto, a partir de ahí, entre el 30 de marzo y lo que fue la crisis de Malvinas, entró en un cuadro de descomposición política y marcada por irrupciones de lucha importante. Bueno, ahí, el día en que se produjo la movilización del 30 de marzo, hubo 5.000 detenidos. Los compañeros que estuvieron detenidos contaban que dentro del lugar de detención el clima era completamente ajeno al que se vivía hasta ese momento en la dictadura militar, que había un debate entre los que estaban allí para organizarse en función de reclamar su libertad, como también lo hacían los que estábamos afuera, e incluso quiebras en sectores del propio aparato represivo. Que yo también vi después cuando cayó Puerto Argentino, ¿no es cierto? Después de la entrega de la dictadura militar, hubo una evolución espontánea en la Plaza de Mayo, hubo una represión de los sectores más fuertes de la infantería de la policía, y sectores de la policía que estaban en los alrededores se sumó a la movilización, lo cual mostraba el cuadro de crisis y de descomposición que tenía la dictadura. En estos torrentes, digamos, fueron los contactos también de la juventud con otros sectores. Y frente al tema de los derechos humanos, fundamentalmente, creo que una cosa importante para recordar es la primera marcha de la resistencia, que si no me equivoco fue en diciembre del 81, en donde la UJS, junto con otro sector del partido, pero la UJS,
participó muy masivamente de esa marcha y cuando comenzó esa marcha, cruzando desde diferentes veredas del Río de la Plaza, entre los autos y corriendo, para meternos rápidamente en lo que fue la rueda. Bueno, ese era un poco ya el salto de aquello que había sido un proceso de lucha, de acumulación sobre la base del reagrupamiento y de mantener lo que es un partido revolucionario y una juventud revolucionaria contenida en un cuadro de intervención consciente lo máximo posible en el peor de los terrenos. Bien, y para ir también cerrando, Daniel, a partir de Malvinas, la dictadura dio unos tipo de, no sé si llamarlo libertades, pero unos espacios de mayor visibilidad. ¿Eso tuvo un impacto en la militancia? Sí, ¿Cómo fue? comenzó en el propio proceso de Malvinas, porque eso implicó que las comisiones de la organización de los centros de estudiantes o de los sindicatos cobraron una vida todavía más amplia. Hubo una explosión de lucha antiimperialista como nunca había habido hasta ese momento. Lo del patriotismo y el fervor patriótico tenía mucho que ver, en realidad, con un despertar o un avance en una lucha en contra, digamos, del imperialismo británico, pero en general un planteamiento amplio de rechazo al cuadro, digamos, de la intervención y el papel de los países imperialistas alrededor de la guerra, y fue utilizado por todos y también por nosotros para avanzar en ese cuadro de organización que ya abrió otra realidad a la que te estaba contando antes. Ya comienza a ser otra realidad. Previo a eso incluso había habido ya varias instancias en donde se desafió eso, en medio todavía de una situación más represiva. Bueno, desde Filo se llamó un gran festival en un club que se llamaba Malcolm antes de esto, donde se llenó de gente. Quiere decir que ya había un cuadro, digamos, que acá implosionó y que nos colocó también en una serie de intervenciones importantes. Digamos, recuerdo un acto del 1 de mayo en medio de la Guerra de Malvinas, donde hubo una gran intervención del partido y de la juventud y un choque ya inmediato con la burocracia sindical, que también se movilizó ese día y que terminamos en un enfrentamiento físico bastante importante, donde la burocracia salió muy mal parada. Entonces, quiero decir, ya había desde todo punto de vista elementos que mostraban el cuadro general que se venía. Y con la crisis esta y la movilización, la erupción, digamos, de un 30 de marzo más chiquito, pero importante, cuando cayó Puerto Argentino, y con esta movida, en las calles estábamos también todos movilizados y va a comenzar el periodo de una salida política a la dictadura que, digamos, ya el radicalismo con Raúl Alfonsín comenzó a plantearlo mucho antes de que la guerra terminara. Todo este proceso nos preparó para intervenir en ese proceso político que se abría y donde, digamos, siendo que en esa época éramos militantes juveniles, también jugamos un papel enorme en lo que fue la legalización del partido para poder intervenir en las elecciones. Conseguimos creo que 83.000 afiliaciones. La gracia del asunto es que sacamos, si no me equivoco, 13.000 votos en la primera elección. Es decir, que bueno, de alguna manera, pero de todas maneras habíamos entrado en la lucha política con bastante peso. Entonces creo que todo esto es un elemento importante en el capital del partido y en el desarrollo de una juventud de clase, combativa, en todos los niveles, que, por decirlo, aunque no sea el mismo cuadro, lo mostró la Unión de Juventudes por el Socialismo en la batalla de Guernica. Entonces creo que todo esto tiene un vínculo con el pasado que hemos tenido y la elaboración política, la caracterización, siempre en ese punto fue muy clara. Anécdota final, cuando se está terminando la guerra de Malvinas y se produce la presencia del Papa en la Argentina, se imprimieron creo que cerca de 1,5 millones de volantes. Esos volantes los repartimos en Luján, en la primera misa que hizo el Papa Juan Pablo II. El viaje a Luján, para los que íbamos, nos parecía imposible. Fue atravesar barreras de milicos por todos lados, pero la caracterización era que estaban más preocupados porque no le pasaban nada al Papa que en vez de perseguían a alguien. Íbamos con bolsos repletos de volantes e inundamos Luján de volantes en una lucha política con la juventud peronista. Hubo un choque con la juventud peronista y los cantos eran los nuestros y los de ellos con que iban a volver, los nuestros planteando que tenía que acabarse con la dictadura y una salida en contra de los que lo habían permitido llegar.
Y al día siguiente hubo una misa en Palermo, donde tiramos creo que el resto del millón de volantes durante todo el día, que terminó siendo una anécdota de una editorial de Clarín, firmado por Magdalena Ruiz Guiñazú, que dijo que uno de los datos destacados de ese día había sido la falta de respeto, ¿no es cierto?, y la desubicación de la Unión de Juventudes por el Socialismo y de Política Obrera, que llenó de volantes justo cuando se estaba produciendo la misa. Bueno, esa fue la lucha. Muchas gracias, Daniel. No, de nada. Y continuamos luego con todo este ciclo de entrevistas en Prensa Obrera.